Muy buenos días, mis queridos niños y niñas. Continuando con nuestras actividades de esta estrategia Aprendo en Casa, el día de hoy, martes 14 de julio, vamos a trabajar en el área de comunicación. La actividad que vamos a trabajar el día de hoy es conocemos cómo se organiza un reportaje. Y la meta que debemos lograr es leer un reportaje para conocer de qué trata y cómo está organizado. Además, reflexionar para qué fue escrito y su utilidad en nuestra vida cotidiana. Vamos a conocer dos conceptos que debemos de tener muy claras para poder desarrollar nuestra actividad. La noticia y el reportaje. La noticia y el reportaje tienen una misma raíz, pero hay una serie de elementos que hacen que el segundo tenga una mayor complejidad. Estamos hablando del reportaje. La noticia se encarga de presentar lo esencial del suceso ocurrido entregando la información de manera más sencilla, mientras que el reportaje amplía las respuestas y las preguntas básicas, entregando información más profunda sobre el tema, incluyendo elementos como el origen, las causas, consecuencias, etc. En conclusión, el reportaje es más complejo, es más profundo, incluye elementos como el origen, las causas y consecuencias. En cambio, la noticia es más sencilla, ¿sí? Ahí está la diferencia. Empecemos entonces. Exploramos los reportajes. Lee lo que dice Nancy. Nancy dice, hoy mi tío Jesús me trajo un periódico en el que encontré dos reportajes muy interesantes. ¿Te gustaría leerlos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los reportajes que encontró Nancy en el periódico que le trajo su tío? Honores a la Candelaria, Puno ya festeja. Guaral en su punto. En estos dos reportajes que encontró Nancy en el periódico que trajo su tío, vamos a dar una primera lectura. Si no entendemos, vamos a dar una segunda lectura. Vamos a releer. Podemos utilizar las estrategias de lectura. No se olviden, niños. Nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Después lee el título de cada texto, luego observa las imágenes que lo acompañan y cómo está organizado cada uno de los reportajes. Después de leer los reportajes, lo que vamos a hacer a continuación es conocer la organización de los reportajes. En otras palabras, vamos a conocer las partes que componen un reportaje. Veamos entonces, un reportaje tiene una entradilla. Lo podemos conocer como una breve introducción. Tiene un título, un texto de Rolly Valdivia, como podemos observar en el reportaje. Además, tiene una entrevista. También contiene un cuerpo del reportaje. Y el cierre. A continuación, vamos a ver las partes o la organización de un reportaje de manera más clara. El titular. El titular, su finalidad es captar el interés del lector. Presenta el contenido del reportaje con letras grandes y de diferente color preferentemente. Es creativo. La entradilla. Pues la entradilla es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que se tratarán en el reportaje. La ilustración. La ilustración está compuesta por fotografías, infografías y otros recursos como documentos fotocopiados. Tenemos también el desarrollo o cuerpo, que son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos e información variada. Tenemos el cierre,
final o conclusión. El cierre final o conclusión es el cierre del reportaje. Después de leer el título de cada texto, observar las imágenes que lo acompañan y la organización de cada uno de los reportajes, vamos a responder a las siguientes preguntitas en nuestro cuaderno o en las hojas de rebusco en las que estamos trabajando. ¿Lo has visto antes? Se refiere al texto que hemos leído. ¿Cómo están organizados? ¿De qué tratarán? Luego de haber explorado ambos reportajes, dialoga con un familiar y responde oralmente las siguientes preguntas. ¿En qué se aparecen? ¿En qué se diferencian? ¿De qué tratarán? Finalmente, puedes escribir en una hoja de reuso o en tu cuaderno los titulares y las entradillas según el texto al que corresponde. Estos te permitirán identificar con mayor facilidad la temática que se aborda. Para conocer cómo se organiza un reportaje, te invito a leer Honores a la Candelaria Puno ya festeja. Pero antes de leer el texto, responde a las siguientes preguntitas. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Para poder responder estas preguntitas, debes de leer en silencio el reportaje. Si hay alguna palabra que no comprendes, relee el párrafo en el que se ubica esta expresión y relaciónalo con ella. Por ejemplo, mejores galas en el texto significa ropas elegantes. Además, realiza una segunda lectura con un familiar y dialoga sobre la información que se presenta. ¿Sabías que el reportaje es la ampliación de una noticia según la Real Academia Española? El reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. El reportaje que acabas de leer fue escrito por el periodista Rolly Valdivia y trata sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, en la que participan miles de personas de diferentes lugares del país, bailando y acompañando a la milagrosa imagen. Luego de leer el reportaje, vas a comparar tus respuestas iniciales y confirmar tus predicciones. Ya conoces cómo está organizado un reportaje y sus partes, lo que vas a hacer es retornar al reportaje y ubicar sus partes del reportaje, como el titular, la entradilla, la ilustración, desarrollo cuerpo, cierre, final o conclusión. También no debes de olvidarte en qué consiste cada una de estas partes. Luego vamos a completar en esta tabla las partes del reportaje que has ubicado y señalado. Escribe solo el comienzo de cada parte. No es necesario escribir todito el texto, solo vamos a escribir el comienzo de cada parte del reportaje. Ejemplo, titular, Honores a la Candelaria Puno ya festeja. Entradilla. Recuerda que no es necesario escribir todo el texto, sino vamos a escribir solamente el comienzo. ¿Y cómo comienza la entradilla? Miles de devotos. De esa manera vamos a completar este cuadrito. Ahora analiza el contenido del reportaje identificando al interior algunos aspectos importantes. Luego completa esta tabla de acuerdo a lo que te pide. Ahí hay un ejemplo de periódico, El Peruano, la fecha que vas a encontrar en el periódico y escrito por quién lo escribió. También vas a identificar el titular, el tema, la ilustración. Para identificar los subtemas o subtítulos, fíjate en las palabras en negrita. Así, por ejemplo, las danzas de integración.
conclusión o puntos de vista del autor. Y recuerda siempre que el reportaje es un relato de actualidad, que consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, entrevistas, etc., teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión. Hay reportajes impresos por televisión, por radio, etc. Ahora bien, vamos a conocer los retos propuestos de la semana. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? Vamos a responder a las preguntitas. La escritura externa de los reportajes tiene las mismas partes. ¿Por qué? El reto que tendrás en las siguientes actividades es continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. Frente a este reto, reflexiona. ¿Cómo elaborarás tu reportaje? ¿Qué necesitarás para hacerlo? ¿Cómo recogerás más información sobre la diversidad cultural de tu región? Recuerda que en las semanas anteriores has estado elaborando y recogiendo información sobre la riqueza cultural de nuestro país, por lo que cuentas con varios recursos en tu portafolio o en tu cuaderno, pues necesitarás organizarlos y pensar cuáles serán útiles para tu reportaje. Ahora que ya conoces cómo es un reportaje, sabrás qué información necesitas recoger para elaborar el tuyo. Recuerda que tu reportaje debe presentar alguna tradición o costumbre de tu región y explicar cómo es esa tradición o costumbre. Registra tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas de reuso en la que estás trabajando. No te olvides. Vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Para ello, vamos a copiar este cuadrito en nuestro cuaderno o en las hojas de reuso en la que estamos trabajando. Luego vamos a completar identificando los aprendizajes logrados o los aprendizajes que estamos intentando lograr y los aprendizajes en el que necesitamos más apoyo. Así termina nuestra actividad del día de hoy. Los espero el día de mañana. Gracias por su atención.